el Santiago que conozco y del otro lado. Hola, buenas tardes. Vamos a partir con este conversatorio. Los desafíos de hacer historia feminista. Bueno, yo soy Hilary Hiner, soy historiadora feminista y también soy académica de la Escuela de Trabajo Social aquí de Faxo. Y bueno, obviamente estamos aquí también por dos grandes invitadas que voy a presentar brevemente. Después voy a hacer una introducción a esta temática y después vamos a pasar a las palabras de las invitadas. Así que primero voy a presentar a Laura Fernández. Espérense, perdón, está cargando y no hay señal acá. Bueno, como dice ahí, Laura Fernández es socióloga, tiene mucho trabajo, ¿cierto?, respecto a la historia de las mujeres anarquistas en Argentina. También temas como amor y anarquismo, ¿cierto?, mujeres revolucionarias. Y trabaja en el archivo Sedinci, allá en Buenos Aires. Estamos muy felices de contar con su participación, no solamente en este conversatorio, sino que también en el taller y también en el seminario internacional que tuvimos ayer. Y también contamos con Gabriela Cano, que es historiadora del Departamento también de Estudios de Género del Colegio de México, que tiene muchísimos trabajos y ha sido una trayectoria muy interesante en historia de género y historia feminista respecto a mujeres feministas en México a principios del siglo XX, también respecto a las mujeres y feministas, ¿no?, en torno al tema de la Revolución Mexicana, y además esta historia no bien de vanguardia, ¿no?, respecto a este hombre trans que fue Emilio Robles, ¿no?, y su relación, digamos, con la Revolución Mexicana. El debate de hoy es justamente, o la conversación que queremos tener, es justamente eso de qué es historia feminista, cómo estamos haciendo historia feminista, cómo estamos estudiando historia feminista. Y por lo tanto quería abrir leyendo una parte de un capítulo que salió el año pasado, de un libro editado por Marcela Vargas, que es una de las co-coordinadoras de la Red de Historias Feministas en Valdivia. Ahora actualmente está en la UBA estudiando su doctorado. Y quería partir con este texto porque creo que también nos da un poco de contextualización, como por esta urgencia de hacer historia feminista. Entonces, voy a leer. En Chile estamos empezando solo muy recientemente a aceptar la inclusión de género, sexualidades y feminismo dentro de la disciplina de historia de manera más masiva y transversal. En gran parte este giro también ha tenido que ver con el surgimiento de un fuerte movimiento de mujeres y feministas en Chile durante los últimos 10 años, uno que terminó impulsando el tsunami feminista de 2018 y cuestionando la falta de los estudios de género, de mujeres, de sexualidades y feminismo dentro de los currículos de las universidades nacionales. Nosotros, los historiadores y historiadoras que trabajamos estas temáticas, hemos tenido que ir abriendo con mucho esfuerzo y no pocos sacrificios este camino. Esto es también algo que hemos tratado de hacer con mucho empeño desde la Red de Historia Feminista y nuestros dos congresos que hemos tenido hasta ahora, en el 2018 y el 2021. Este trabajo en conjunto, ¿no?, ha sido, digamos, a base también de reconocer, ¿no?, nuestras ancestras, nuestras antepasadas, las mujeres que ya también estaban estudiando historia anteriormente, tal como, por ejemplo, la gran María Angélica Illanes, que se ha presentado 2 veces al Premio Nacional de Historia y jamás ha ganado, entre otras, incluyendo también, más en extranjero, por ejemplo, mujeres como Gerda Lerner, que también fue una historiadora muy pionera respecto a los estudios de género y la historia feminista. En una entrevista en el 2002, Lerner dijo, comillas, en nuestra cultura y en la mayoría de las culturas patriarcales hemos hecho una división artificial entre pensar y actuar, como si las dos fuesen mutuamente exclusivos. La cuestión más importante, la cuestión que siempre me ha motivado en mi vida, es que tienes que participar de alguna manera en el mundo en que vives. Creo que esa cita de alguna forma también nos convoca, ya que yo creo que muchos encontramos que historia feminista no es solamente el trabajo de escribir sobre feminismos y sobre feministas en el pasado, sino que también tiene que ver con las prácticas que tenemos como historiadores y historiadoras hoy en día, dentro de la academia, por cierto, y también por fuera.
Y yo creo que la mayoría de nosotros también tendemos a participar también en los debates feministas, tanto dentro como fuera de la universidad. Y con eso quería cerrar también mencionando que hace poco me llegó por una amiga una información sobre una persona que estaba hablando, y aquí, bueno, le saqué un screenshot, de un taller, ¿no?, que tenía que ver justamente con esta idea de historia, memoria feminista. Y dentro de lo cual ahí hubo una cita, ¿no?, de Marcela Lagarde diciendo que tenemos que decir no al borrado de mujeres, diciendo sí a su existencia legal y protegida. Yo creo que, bueno, para ustedes que conocen a Marcela Lagarde, más recientemente se ha acercado mucho más también a estas corrientes que tienen que ver con una forma muy biologicista de pensar, ¿no?, en la historia feminista, respecto a esta forma de ver también desde este feminismo más radical y transexcluyente solamente a las mujeres biólogas, las mujeres como biológicamente mujeres, o esto de nacidas con un útero, ovario, qué sé yo, ¿no?, difícil de entender a veces, pero hay esta idea de que hay un tipo de sujeto, ¿no?, que es esta mujer, y que ninguna otra subjetividad debería entrar, ¿no?, a esta historia feminista. Y esto se ve como un tipo de borrón, ¿no?, que esto es una amenaza a la historia de las mujeres, de género y de feminismo. Personalmente estoy muy en contra de esta interpretación de la historia y la historiografía, y yo encuentro que además nos abre hacia una amenaza real, además de acercarnos a corrientes más bien de ultraderecha que también están hablando de ideología de género y hablando, digamos, entre comillas, de este binarismo natural de género que no podemos transgredir. Entonces, con eso también un poco de provocación, quería partir con este conversatorio. Y bueno, les abro entonces a las dos invitadas a hablar de esto de los desafíos, ¿no?, de ser historia feminista. Yo ya he hablado un poco de esto que para mí también como que cuáles podrían ser algunos de esos desafíos, pero las quiero escuchar y yo creo que más que nada también escucharles a ustedes también del público para después de esto abrir a sus comentarios, sus preguntas, ¿no?, respecto a esto de los desafíos de ser historia feminista. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. ¿Se escucha, no? Gracias una vez más, Hilary, equipo, Red de Historiadoras Feministas. Ya venimos hace 3 días intensos acá con Gabriela y con todo el equipo conversando. Así que bueno, nuevamente gracias. Esos días también como argentina estuve compartiendo mi tristeza por lo que ya saben, ¿no?, del momento que estamos pasando, económico, social y político, a lo que hoy se agrega una noticia que tiene mucho que ver con esto y que es muy dura, que es que denunció la agrupación Hijos, que son hijos e hijas de detenidos desaparecidos en la dictadura, gente de mi generación, o sea, primero estaban las madres, las abuelas, cuando ellos crecieron, saben, hicieron su propia organización, y en la ciudad de Rosario, una compañera de Hijos sufrió un ataque en su propia casa, vandalizaron su casa, la golpearon, abusaron sexualmente de ella y dejaron anotado en la pared, según dice el comunicado de Hijos, la sigla del partido que gobierna. Esto es una escalada, si bien veníamos con un aceleramiento total de la destrucción del país, esto es una escalada impensable realmente, no porque no hubiéramos tenido desaparecidos en democracia, incluso en el kirchnerismo Julio López desapareció en democracia, no es que nunca sucedió nada más, pero dijimos nunca más por algo, así que preocupación total. No es casual que el primer gobierno que tenemos francamente antifeminista, las personas que se inscriben en esa línea eligen una compañera y le dejan además esa marca y se lo dicen explícitamente, no fue un robo. Esto es lo que se sabe hoy. Pero bueno, claramente entonces es un momento importante para ir con todo con el feminismo, y no un feminismo justamente que se abroquele en una identidad, ni filosófica, ni política, ni mucho menos biológica. Comparto las palabras, me parece que es una muy mala noticia con países como España, donde hay una división evidente entre un feminismo radical, un feminismo llamado radical, ¿no? Que es en verdad biologicista, políticamente para mí
impotente, porque justamente lo que se ha visto en la historia que solemos hacer del feminismo es que las alianzas entre feminismos y identidades sexogenéricas diversas es lo que fortalece el movimiento. Mucho más cuando tenemos enfrente un enemigo declarado que no va a hacer diferencias. ¿No? O sea, sí, también sabemos que atraviesa esto algo muy complejo, tenemos un movimiento gay de derecha, tenemos lesbianas en el poder, con ejércitos a cargo, sí, lo sabemos, no es tan simple, pero abroquelarse en una identidad nunca ha sido algo que fortalezca el movimiento. Al contrario, bueno, entonces estuvimos estos 3 días diciendo no sabemos qué es la historia feminista, sabemos, la hacemos igual, y yo proponía el otro día entonces hablar de feministas haciendo historia con esta idea de que historiografía e historia, con esta idea de que estemos en todos lados, porque es en todos lados donde, y todos lados quiero decir el grupo del colegio, el consorcio, no sé cómo se llamará acá, del edificio, el club, donde podamos atravesar permanentemente con una perspectiva feminista todos los espacios que habitamos, lo cual también es un cansancio, lo compartimos y lo sé, y es un activismo extremo, pero lo sabemos necesario. Entonces, lo que yo quería compartirles en esto de feministas haciendo historia es, por un lado, bueno, unas ideas luego, pero de cómo por lo menos yo la practico, pero en primer lugar la necesidad que tenemos de contar con un archivo. Entonces, no sé si finalmente se puede ver el PPT. Ah, sí, qué bien. Bueno, justamente, el lugar donde yo trabajo es el CEDINCE, aquí traje unos folletitos para darles, el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas, en sentido muy amplio, un centro que tiene 26 años, ahí quedó vieja la página, y es parte de nuestros problemas, somos muy poquitos, y en este contexto imaginen, ¿no? Un Centro de Cultura de Izquierdas, en parte dependemos de una universidad nacional, las universidades nacionales tienen en este momento presupuesto para funcionar hasta mayo-junio, con lo cual estamos en serio peligro, pero seguimos trabajando. 26 años entonces en los que se guarda sobre todo memorias de las izquierdas, pero también de los movimientos sociales, también del movimiento de mujeres, también de movimientos de derechos humanos, hasta que en 2016 decidimos crear, a instancias de un compañero que se acercó, Juan Queiroz, activista gay, que me vino a plantear que se estaban muriendo algunas personas y que quedaban los archivos de toda la vida, se tiraban a la basura, a veces la familia quería esconder el pasado de su pariente o no encontraba que eso tuviera ningún valor y que los debíamos rescatar. Y acá aparecía la gran tensión con las izquierdas, ¿no? Personas que te decían, la izquierda patriarcal y homofóbica, yo no quiero que guarde las memorias. Bueno, y ahí todo un trabajo, porque todo esto es cierto, la izquierda patriarcal y homofóbica es cierto, las revoluciones dan cuenta de esa homofobia y de esa incluso misoginia, pero por otro lado es en algunas expresiones de izquierda donde tuvieron lugar las innovaciones sexuales, políticas, de vidas diferentes y alternativas a los discursos hegemónicos y conservadores. Estoy pensando en el socialismo inglés, estoy pensando en algunos sexólogos del siglo XIX, principios del XX, sobre todo la Liga por la Reforma Sexual, sostenida por personajes de izquierda. También me van a decir que tenían un montón de problemas y que el marco era muy heterosexual, bregaron por la despenalización de la homosexualidad. Entonces lo que queríamos pensar era un encuentro complejo entre estas memorias y las izquierdas que albergaban la institución. Y ahí, bueno, ¿por qué lo traigo? Porque creo que las decisiones que tuvimos que tomar para dar cuenta y para poder llevar adelante este archivo dentro de un archivo y poder juntar los materiales que queríamos juntar, empezó por el nombre, ¿no? Programa de Memorias Políticas, Feministas y Sexogenéricas, debates de días para encontrar un nombre que diera cuenta de la alianza, que al mismo tiempo la coordinación estaba a mi cargo, pero también tenemos compañeros y compañeras que tienen una posición fuerte, que dicen, no, los archivos del lesbianismo la tienen que tener las lesbianas y los archivos de los gays los tienen que tener los gays. Y de hecho existen esos archivos. Está el archivo de la comunidad homosexual argentina, está Potencia Tortillera, que es un archivo hermoso de las compañeras lesbianas, pero también es cierto que llevar adelante un archivo es muy difícil, es muy caro, y también sabemos que hay peleas y los grupos se separan
y el archivo se divide en 400.000 pedazos. Entonces la idea acá juntamos, pero no tenemos una vocación imperialista, no es que no tienen que existir los otros archivos. Y justamente en ese diálogo entre personas con trayectorias diversas, políticas, identitarias, sexuales, personales, experienciales, es donde podemos producir trabajos que den cuenta de la complejidad de esas memorias. Les invito entonces a entrar a la página porque esta era nuestra idea inicial, pero con la pandemia se hizo más evidente que necesitábamos hacer disponibles los archivos a la consulta pública y creamos este sitio. Ahí nos dimos cuenta que también muchos grupos militantes tienen dificultades para hacer sus propios archivos porque hay algo que parece muy inmaterial, pero que es fuertemente material, que es el servidor, el hosting, todo lo que necesitamos para las personas que puedan diseñar y subir los documentos, que las etiquetas, no sé qué. Yo no soy la archivista, es Eugenia Sick, y de paso la menciono porque es una colega muy valiosa del programa, que hace que muchos archivos comiencen con una página gratuita y demás, y después eso se caiga y se pierda. Nosotros somos un archivo que guardamos todo en papel, pero también sabemos que el papel es efímero y que es necesario que puedan tener cada vez un acceso más democrático. Ustedes pueden entrar a esta página y se van a encontrar, ahí está la dirección, y se van a encontrar con colecciones. Hasta ahora son estas colecciones, pero es un sitio en construcción, cada vez se van sumando. Ven la que está en negrita es porque está en producción, pronto se va a sumar. Y si ven, arranca muy gay y lésbico, porque también un poco es el pulso de los subsidios que vamos consiguiendo, ¿no? Y al final, porque ustedes dicen, tengo un subsidio y enseguida te armamos, ¿no? Si el subsidio para memoria gay, tenemos. Si el subsidio para la memoria lesbiana, no binaria, tenemos. Pero tratamos al mismo tiempo de que el paraguas sea amplio. Y nos quedó rezagado el feminismo heterosexual de los años 80, que ahí lo ven con Lugar de Mujer, y con bueno, acá están los documentos destacados. Lo puse porque son los volantes del Frente de Liberación Homosexual de los años 70 de Perlonger, y lo puse porque sucedió algo muy lindo. Hicimos un taller, y de paso lo nombro, Francisco Fernández, un compañero masculino trans que armó ese taller, y que el Frente Docente Disidente, que es un frente actual, usó estas imágenes para hacer flyers actuales. Y a nosotros eso nos parece de lo más rico que puede suceder, que vuelvan esta memoria, no en forma de museo ahí congelada, sino que vuelvan a inspirar luchas presentes, porque lamentablemente, como repasábamos ayer y antes de ayer, seguimos en muchos casos con las mismas luchas, a pesar de que tenemos avances. Esto también para mostrar que guardamos todo, pin, bandera, panfleto, libro, no solamente libros, ¿no? Revistas, Lesbianas a la vista, fines de los 90, principios del 2000, ¿no? Cuando una mujer dice no, es no. O sea, no somos una novedad, claramente, también eso lo muestra el archivo. Cuando se ahora con esto nuevo del feminismo. Bueno, si algo hacemos, quienes hacemos historia del feminismo, mostrar que no tiene tanto de nuevo como nos quieren hacer creer. Claramente en línea con lo que dijo Hilary, nuestra perspectiva es, como se llaman algunas compañeras ahora, transfeministas. En Argentina, en especial en los años 90, el feminismo no hubiera sido lo que fue y la potencia que tuvo luego si no hubiera sido por el activismo travesti. Hubo una lucha por el espacio público en la ciudad de Buenos Aires, las travestis se activaron, les debe sonar el nombre de Loana Berkins, una de nuestras matriarcas, y sin ella, María Belén Correa, la tenemos todavía y es la referente del archivo trans, porque ellas también hicieron su propio archivo. Sin esas alianzas no creemos en la fortaleza del feminismo, de los feminismos, y por eso usamos el plural también, quienes formamos parte de este proyecto. Esta es una colección que me da mucho orgullo porque es la colección de lo que primero se llamó el Encuentro Nacional de Mujeres y después, no sin debates y mucha batalla, se pasó a llamar Plurinacionales de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias. Es indecible, pero está bueno que exista así, porque además era así el encuentro. Primero que era de mujeres y no feminista, pero además siempre estuvieron las compañeras lesbianas, no binarias, cuando ni siquiera estaba el nombre no binarias, las compañeras travestis y las compañeras católicas también. Nosotros tenemos un movimiento católicas por el derecho a decidir, católicas a favor del derecho al aborto. Y ahí pueden entonces navegar los distintos documentos y acceder a ellos, son miles.
Y el otro sitio que no depende del programa, pero que depende del CEDICI, que es América Lee, ahí colamos revistas gays, revistas feministas. Estas Somos, la famosísima revista del movimiento gay, y esta es Alternativa Feminista, y está con Mafalda ahí protofeminista, y la ficha técnica, que eso es valiosísimo para quienes estudian. Pero la idea no es que sea un lugar de reservorio para gente que estudia solamente, sino para animar la lucha, el activismo, para buscar material, para dar clase. Nos encanta para atravesar la ley de educación sexual integral, que ahora la tenemos en peligro. Y, por ejemplo, Francisco se dedicó a mostrarle a docentes que acá tenían materiales, y materiales trans también, que no es necesario hacer solamente una ESI heterosexual del deseo normativo, sino que hay material para todo. Hay después que encontrar docentes que se animen y sobre todo direcciones que acompañen, porque ese es el problema. Bueno, me vuela el tiempo, entonces voy a decir algunas cosas más. ¿Puedo 15 o 20? Sí. ¿Qué vas a decir si te pregunto así en público? En estos días también estuvimos hablando de John Scott, ¿no? Entonces, en ese libro que tiene sobre la cuestión francesa hay un epígrafe que a mí me encanta, de Barthes, que dice: quienes olvidan releer se obligan a leer en todas partes la misma historia, ¿no? Entonces, creo que también hacer historia feminista es como saben todas, acá es como predicar entre ya gente que sabe de lo que estoy hablando, es releer también permanentemente, incluso releer en contra de la propia mirada feminista de otra colega, de una colega que previamente, ¿por qué? Porque los marcos cambian, ¿no? Entonces, con una mirada, por ejemplo, normativa heterosexual, podés ver unas cosas, en cambio, ¿no? Por eso hay un problema con la cuestión de la visibilización, ¿no? Esto también lo dice, que Scott ya dijo casi todo, yo creo que la podrían invitar, porque ella dice muy bien, la visibilización como no debe ser un punto de llegada para nosotros. Y eso estuvo bien en un momento, porque claro, otra cosa que anoté es la responsabilidad que tenemos, y en lo personal me ocupo de eso, de atender a las generaciones previas de historiadoras, porque acá en Chile también ha pasado lo mismo, lo ves en Brasil, lo ves en Uruguay, lo ves en Argentina, como en los 80, en los 90, historiadoras comprometidas con el feminismo, a veces bajo un escudo de más tolerable de estudios de género, y así entrando cual caballo de Troya en las universidades, hicieron un primer paso en donde visibilizar era un paso súper importante. Ahora nosotros debemos seguir visibilizando, pero también debemos ver que eso no es suficiente. Ya tenemos herramientas para hacer mucho más. Tenemos herramientas, por ejemplo, para discutir esta idea de mujer, ¿no? Ir a buscar al siglo XVII mujer, al siglo XII mujer y al siglo XIX mujer. No es lo mismo, y entonces ahí nuestra responsabilidad de ver cómo en esos contextos se crea esa figura, que además, pensando en la política feminista, también está en discusión permanente, sobre todo porque este movimiento tiene una producción teórica importante. Entonces yo creo que esa es otra responsabilidad nuestra, que es hacernos de esas herramientas teóricas para poder problematizar, como hacen hoy la mayoría de las autoras, ese pasado que nos es dado. Y en ese sentido, también ayer o anteayer mencionábamos cómo debemos hacernos cargo de lo que nuestros relatos vienen a excluir. Ayer escuchábamos a Elisa, ¿no? De cómo, bueno, nos dejaron de lado, ¿no? De cuántas veces hemos dejado de lado identidades no blancas, llamándolas incluso negativamente, afrodescendientes, pueblos originarios, otras clases, como el feminismo está muy ligado a lo letrado, las mujeres hemos luchado mucho por aprender a leer y escribir, muchas veces hay procesos que tienen que ver con mujeres iletradas, en el anarquismo hay un montón, y también tenemos que poder usar las herramientas para dar cuenta de esas prácticas que no dejaron registro escrito, ¿no? A mí me gusta que en los periódicos anarquistas mandan 10 centavos y ponen una identificación, ¿no? Entonces una que capó un fraile, no sé si acá capaz existe lo mismo, ¿no? Sí. Una que ya no creen los anarquistas, y ese era un mínimo de expresión, y de ahí sale ni Dios, ni patrón, ni marido. Porque el periódico, esto tan famoso, ¿es famoso acá también? Porque en el periódico La Voz de la Mujer, que ahí en América Lee lo pueden bajar, no se llama La Voz de la Mujer, ni Dios, ni patrón, ni marido. Está coladito en uno de estos 20 centavos, y bueno, ni Dios, ni patrón, ni marido es una fórmula más precisa
imposible. Somos responsables también de desarmar las que construimos como célebres, ¿no? Como no es solo la mujer célebre, sino siempre eran núcleos de mujeres, ¿no? En el libro que yo hice para Siglo XXI, Feminismos para la Revolución, digo, ahí son legión, ¿no? Hay un montón de mujeres que no quedaron inscritas en la historia, porque no dialogaron con los grandes líderes, porque no escribían, pero que así todo forman parte de esa lucha que es colectiva. Y en ese sentido yo suelo utilizar, para evitar la esencialización, para evitar eso de ir a buscar mujeres biológicamente, la idea de la voz. Yo sola no, hay mucha gente que usa la idea de la voz, de la enunciación, porque esto también soluciona problemas cuando las feministas o las mujeres que no se dicen feministas, como las anarquistas, que querés estudiar, no dicen lo que querés. Por ejemplo, una quiere que digan, quiero ser libre con mi cuerpo y a vivir el amor libre, ¿no? En un momento que los compañeros están diciendo eso. Y la verdad que ellas están diciendo, yo no me animo al amor libre, porque claro, casi no hay anticonceptivos, la violencia contra la mujer está naturalizada, después mucho amor libre, pero se quedan con los hijos. Entonces ahí esas mujeres no dicen lo que una quiere escuchar. Entonces ahí también esta idea de la enunciación feminista, es decir, no son feministas, pero enuncian algo que rompe con el paradigma de género de ese momento, porque también tenemos que ver cómo construyen, bueno, acá Gabriela tiene largos trabajos sobre la construcción de géneros en distintos momentos políticos, no solamente qué es una mujer en determinado momento político, y qué es una identidad trans, ¿no? Como mencionaba. Es esta responsabilidad que tenemos de esencializar una y otra vez, y eso no nos quita fortaleza política. Yo creo que al contrario, abroquelar se quita, y repito, más cuando hay un enemigo que no atiende a esas diferencias, ¿no? Somos amigas de los compañeros gay, no enemigas o tenemos luchas separadas, lo que no significa tener proyectos separados, intereses que no todos compartidos, pero cuando hay que trabajar en conjunto, la ley de matrimonio igualitario se sacó en Argentina con mucha militancia. Yo he visto compañeras anarquistas lesbianas, que nada que ver. He estado en luchas por el aborto donde llevaba el megáfono Loana, que nunca iba a recurrir a un aborto, y mujeres muy grandes que ya no estaban en la llamada edad reproductiva. Y esa alianza fortaleció, con un montón de otras cosas, la lucha por el aborto, que ahora, como saben, también está en peligro y que debemos defender. Digo, y voy terminando, tenemos mucho para ofrecer como movimiento feminista, como historiadoras que hacemos historia, como historiadoras feministas que hacemos historia, como sociólogas feministas que analizamos la sociedad, y como activistas, ¿no? A pesar de que en este momento hablan de una derrota, de un retroceso, y no hay que negar que hay un movimiento antifeminista, mucho menos en Argentina, que lo encarna el propio presidente, sino saber que hubo momentos de repliegue, que hubo momentos en los que tuvimos que enfrentar enemigos muy duros, y que tenemos un montón de herramientas políticas que bien haría las izquierdas cuando estamos, y ahí me incluyo, ¿no? Porque tenemos todas estas múltiples militancias, las izquierdas un poco postergadas o las izquierdas paralizadas. Bueno, tenemos para ofrecerle cómo descentralizamos la discusión, cómo se crean asambleas horizontales, qué creatividad política hay. Digo, este pañuelo como está viajando de país en país, y se construyó como en la calle o en la lucha política, cómo navegamos la academia. A mí me gusta decirle la universidad. Bueno, en Argentina la universidad es pública todavía, entonces la universidad, y cómo navegamos entre la universidad y el activismo. Tampoco adhiero a la idea de que las académicas las hay, ¿no? Somos millonarias en un campus. No es el caso, por lo menos, de nuestros países, sino que sabemos acompañar esas dos, no todas, pero muchas y muchos, esos dos espacios. Sabemos trabajar con el humor, sabemos abusar las herramientas teóricas, sabemos pelear por cuando las consignas se cristalizan y hay que discutirlas. Sabemos que la cuestión está en la reproducción de la vida cotidiana y no solo en los grandes aparatos. Sabemos que al Estado hay que intervenirlo, y hay que estar en el Estado, por lo menos esa es mi... Pero también tenemos compañeras feministas que dicen no, el Estado no, somos autonomistas. Bien, en suma, feministas en todas partes para discutir entonces, como venimos haciendo, no solo las formas de hacer política, sino las formas de denominarla. Entonces, ante este momento, derrota, unidad, utopía, a todas esas palabras sabemos ponerle contenidos y sabemos que van a estar siempre en disputa.
Así que, en fin, muchas gracias por este cruce de cordillera, porque la fortaleza también está en que conozcamos los procesos que tenemos en todos nuestros países. Y bueno, acá cruce de frontera y Gabriela, que se hizo un viajazo desde México. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Agradezco mucho la invitación para venir a Chile, a Santiago, y les agradezco mucho a ustedes el que hayan dispuesto el tiempo para venir a esta conversación. Lo primero que quisiera comentar es esta tensión, esta diferencia y a la vez complementariedad entre la historia feminista y la historia de género. Podría pensarse que se tratan de propósitos distintos, de proyectos intelectuales y académicos diferentes. Quizá historia feminista suena más disruptivo en un sentido y está más asociado al activismo feminista. Pero cuando pensamos también en historia de género, pues también hay un sentido disruptivo, como bien lo muestran los movimientos antigénero que mencionabas hasta ahora. Y además creo que el pensar desde la historia de género nos ayuda a dejar atrás esta esencialización de las mujeres, porque nos estamos preguntando sobre el género. Por otra parte, a veces se entiende historia feminista como historia del feminismo. Creo que en este caso creo que el feminismo es un hecho histórico y que hay muchos feminismos, que así como hay muchas izquierdas y muchos socialismos, muchos liberalismos, también hay muchos feminismos, y que en fin estos términos se traslapan, a veces entran en tensión o en franco conflicto, que no se trata de deslindarlos así de una manera muy tajante, sino más bien buscar los puentes de comunicación entre un término y otro término, de acuerdo a las preguntas que nosotros planteamos. Para mí la historia de género, la historia feminista, y en esto también coincido con tu lectura de Scott, también viene de Scott. Scott plantea que el chiste de la historia de género son las preguntas que se hacen. ¿Qué es lo que uno le pregunta a los documentos? ¿Qué es lo que uno le pregunta a esta relación entre el pasado y el presente? Porque la historia no es solo traer el pasado, no está circunscrita a lo que ya no existe, a lo que queda en los documentos, sino es la manera como nos relacionamos con el pasado por esta intermediación que son los documentos coleccionados en distintos tipos de archivo. Así, la historia feminista son, para mí, las preguntas que hacemos desde el feminismo como práctica activista, como práctica intelectual, y que nos lleva a preguntarle temas distintos, preguntar por actoras distintas del pasado, de lo que otros enfoques dentro de la historia han hecho. De este modo, la historia de género se puede referir a la historia política, a la historia intelectual, a la historia social, a la historia cultural. Son preguntas que atraviesan las distintas formas de hacer historia, y que pues nadie tiene la respuesta de lo que es ya de por sí para siempre la historia feminista, sino que depende de cómo se entiende ese posicionamiento feminista y qué preguntas se elaboran con esta herramienta de género. También creo que el género nos ayuda a entender que
las categorías de hombre y las categorías de mujer y hombre, son maneras de clasificar a las personas. No son algo que esté inscrito en el cuerpo de las personas. A mí en clase me gusta decir, bueno, es como la nacionalidad también es una manera de clasificación, de clasificar a las personas y así pensémoslo, ¿no? No como algo que está una vez y para siempre ya inscrito en la anatomía, en la genitalidad, sino que justamente, y esto es con las herramientas de la historia intelectual, nos enfocamos a cómo estas categorías se han construido en contextos históricos particulares y de acuerdo con relaciones de poder particulares. Ese es el trabajo, digamos, que nos convoca como historiadoras con esta herramienta de género. Ahora, aprovechando el carácter de este conversatorio y de compartir proyectos, les quiero compartir sobre el proyecto más reciente que en parte se deriva de la marea verde del tsunami feminista de América Latina que recién concluimos en el Colegio de México. Se trata de un diccionario de mujeres que han pasado por la institución. En este diccionario incluimos a profesoras, a egresadas y a trabajadoras que fueron constructoras de esta institución. El Colegio de México es una institución que se creó para acoger a exiliados, a intelectuales, y aquí sí en masculino, del exilio español que fueron recibidos en México. Se trató de darles una casa institucional donde pudieran seguir llevando a cabo su actividad en la investigación, en la docencia. Y bueno, por eso se fundó en 1940, ya vamos para los 83 años de historia del colegio. En 2005 llegó a la presidencia del Colegio de México la doctora Silvia Yorguli, socióloga y demógrafa, y la primera mujer que encabeza esta institución. Tenemos así en la presidencia del colegio una galería de todos los cuadros, los retratos de los antiguos presidentes. Todos son en blanco y negro. Son señores muy respetables hasta que llega la fotografía de la profesora Yorguli. Ella además tiene una visión feminista, y cuando llegó el performance de la tesis, que también se llevó a cabo en la pequeña explanada del Colegio de México, que decían y los violadores están en el Estado, y luego decían están en la presidencia. Entonces la colega dijo, no, en esta presidencia no es así. Entonces, a partir de eso impulsó un modelo de igualdad de género que no se queda solo en los programas de contra la violencia sexual hacia las compañeras y compañeros. Eso también está, pero también incluye esto de la visibilización de las mujeres en la institución y la visibilización de sus logros. La historia conocida, la historia y la memoria del Colegio de México, hay libros sobre la historia del colegio muy buenos, pero y sí mencionan a las mujeres. Eso es lo interesante. El libro, uno lo escribió la doctora Clara Lida, otro lo escribió la doctora Josefina Vázquez, y sí mencionan a algunas profesoras. Pero lo que no hay no había es que en la memoria del colegio solo estaban los fundadores. Daniel Consuelo Villegas, economista, historiador, y Alfonso Reyes, el escritor Alfonso Reyes, fundadores del Colegio de México. Tienen
bustos, retratos, y la biblioteca se llama Daniel Cosío Villegas. A la entrada del edificio hay un busto de Alfonso Reyes, todos muy, muy meritorios, desde luego. Pero nos hacía falta una memoria, o desde el punto de vista de la doctora Yorguli, que ella lo vio antes que nadie en la institución, hacía falta una historia, una memoria de la institución que estuviera poblada por todas y todos quienes han formado parte de la institución. Así que nos encargó un proyecto que estuviera pronto sobre las mujeres en la historia del Colegio de México, y en colaboración con mi colega Saúl Espino Armendáriz hicimos un diccionario de mujeres del Colegio de México, las generaciones constructoras. Así se llama el libro, que está así como próximo a salir, y próximo es de inmediato. Ya revisé las pruebas, ya vi la portada, ya está todo. Lo que hicimos en esto fue documentar con mucha precisión las biografías de 123 mujeres, incluidas trabajadoras administrativas que fueron parte de la institución. Nos importó mucho tener fechas de nacimiento, fechas de titulación, títulos de obras precisas, porque con mucha frecuencia las mujeres reconocidas como que quedan así en una nube, sin precisiones, sin fechas exactas. Entonces aquí quisimos darle toda la estatura histórica, toda la precisión, y en la medida de lo posible cotejar con fuentes de archivo. Afortunadamente pues teníamos la documentación institucional, aunque no accesible, aunque no organizada, y aunque estábamos en pandemia. Pero salió adelante este proyecto, que sí consideramos que está en la intersección entre la historia y memoria, porque bueno, sí obedece un propósito racional y preciso de documentar todas las personajes, todas las actoras que están ahí, y que en cierto modo también pone en crisis esta idea de mujeres célebres, porque es un diccionario, pero bueno, los diccionarios biográficos, que por cierto, los diccionarios biográficos de mujeres son un género de la historiografía que ha tenido importancia en la visibilización de las mujeres. Pero acá, bueno, sí son autoras, muchas de ellas autoras de libros, pero también diplomáticas, pero también mujeres que han participado en el servicio público, y como decía antes, algunas trabajadoras administrativas. Esto porque el trabajo secretarial, el trabajo de la biblioteca y de oficinas, pues es poco valorado, pero sin ese trabajo, pues una institución académica no funciona. Esto fue lo más difícil de documentar, porque aquí se da un proceso de invisibilización, porque también hicimos entrevistas, preguntábamos y nos decían, sí, Lupita, que trabajó pues en ese escritorio que está allá, pero ¿cómo se apellida Lupita? Pues nadie se acordaba. Y pues si no tienes el apellido, no puedes encontrarlas en los documentos. Entonces, bueno, no son la mayoría, son un porcentaje relativamente bajo, pero sí aspira a dar cuenta de los distintos tipos de trabajo que hicieron en la institución. También encontramos que el cambio tecnológico en la administración universitaria pues está sobre las trabajadoras administrativas, desde que trabajaban en máquinas de escribir, que tenían teclado como las computadoras, pero no eran como las computadoras porque usaban papel, hasta que llegó el fax, hasta que llegaron las supercomputadoras que ocupaban una habitación como esta y tenían solo cuatro estaciones de trabajo, 4 teclados. Entonces todo eso pasa por las trabajadoras, además de las profesoras demógrafas, economistas, historiadoras, lingüistas, estudiosas de literatura.
Encontramos casos de borramiento, de invisibilización, que yo lo uso no en el sentido que lo usa Marcela Lagarde, sino más bien de un borramiento de la memoria, de una invisibilización de la memoria. Por ejemplo, que hubo una directora del Centro de Estudios Económicos, que la economía ha sido hasta ahora muy masculinizada, pero en su primera época había muchas más mujeres y hubo una directora. Preguntábamos y pues nadie se acordaba, nadie sabía. Hubo quien nos decía, no, pues es que no fue realmente directora de ese centro, sino era la directora de docencia, o era, en fin, hasta que, bueno, fue necesario cotejar que sí había habido una directora que había estado tal periodo de tiempo y que había llevado a cabo ciertos proyectos en la dirección. Decía yo que este proyecto, que bueno, además tiene mucho que ver con el diccionario de las izquierdas, decía yo al principio que está relacionado con la marea feminista de América Latina, no solo porque el señalamiento de las tesis de que ahí hay, la presidencia también tiene violadores, sino porque pensamos mucho, yo he pensado mucho supongo que también ocurrió acá en el sur, en esto de que los 8 de marzo salían legiones de activistas a renombrar las calles, los nombres de las calles, activistas que armadas de un plumón y una cartulina ponen, o sea, sobre todo en el 8 de marzo de 2020, cuando estábamos en mayor aislamiento, las activistas, no sé de dónde salieron tantas, no sé de dónde encontraron tanta cartulina, tanto papel, y renombraron calles, plazas, avenidas, estatuas. Entonces, nuestro proyecto se inspiró también en este tipo de intervención memorística, pero también, decía yo, está en la intersección entre la memoria y la historia, porque tiene esta aspiración de ser más racional, sí, afectiva como es la memoria, pero también de tener este fundamento documental que esperemos pues le dé sentido de más largo aliento. Algo que quisimos hacer en el diccionario y que se logró parcialmente, pero que me parece muy importante para la historia feminista, es el dar cuenta de las redes de mujeres. Las mujeres siempre se movilizan, se apoyan entre sí mismas, desde el apoyo que da las madres, las tías, eso me quedó muy claro con un trabajo de una política y diplomática llamada Amalia de Castillo Ledón, que, bueno, entre sus actividades fue formar parte de la Comisión Interamericana de Mujeres y de influir en la redacción de la Carta Constitutiva de Naciones Unidas y de los Derechos Humanos para hacer explícita la inclusión de las mujeres. Ella se respaldó mucho en la ayuda de su mamá y de su tía en el cuidado de sus hijos, en las labores domésticas de cuidado para poder pues hacer su trabajo. Entonces esto me parece que es muy importante dentro de la historia feminista. Decía yo, en el diccionario no fue tan sencillo porque la información no la teníamos a la mano, o bien si había información a la mano como muchas de las personajes incluidas en el diccionario están vivas, no querían sacar información personal. Digamos, las construcciones de género son tan fuertes que hasta hubo algunas que no quisieron que se hiciera pública su fecha del nacimiento por coquetería, porque se supone que sí, o sea, que las mujeres son o están definidas por su atractivo sexual, y que este atractivo sexual está depositado en su
en su juventud. Entonces, el diccionario incluye a mujeres nacidas antes de 1950, o sea, una generación anterior a la mía. Pero todavía muchas de ellas viven y siguen trabajando. Pero fue una manera de hacer un corte, ¿no? Además buscamos tener representación de las distintas disciplinas que se hacen en la institución. En fin, bueno, no sé cómo vayamos de tiempo, pero ya estamos muy pasadas, pero este es un proyecto que quisimos hacer desde el sur, o sea, desde México. No sabemos de que haya otro proyecto de esta naturaleza de una institución que además tenga esta transversalidad desde profesoras muy renombradas, egresadas, también algunas renombradas, pero también trabajadoras a las que solo se conoció por su nombre de pila. La categoría fundamental que utilizamos, y esto se lo tomamos de unas historiadoras españolas, fue la de visibilidad pretérita. Porque, por ejemplo, Rosita o Lupita, que trabajaban en tal o cual escritorio y que transcribían tesis y libros enteros, entre otras cosas, a máquina, o sea que si se equivocaban había que cambiar de papel. Ellas pues eran reconocidas en su momento. Entonces, bueno, con esto de la visibilidad pretérita de las mujeres que recogemos y cuyas vidas narramos en la historia feminista, pues quiero terminar mi intervención. Muchas gracias. Bueno, abramos a preguntas y creo que tenemos que correr uno de estos micrófonos. Hola, preguntona acá. Gracias, Laura y Gabriela. Hay varias cosas ahí que me hicieron pensar, pero quizás quisiera ir a esto que puede ser más metodológico, pensando en que la historia feminista, así como el feminismo, vendría a tensionar o a confrontar, digamos, tradiciones, y a su vez el feminismo se ha vuelto en una tradición. Y ¿qué relación ven en el fondo? Si la historia feminista sería una historia que rompe el canon, historiográfico en este caso, ¿no? Estoy pensando como disciplinariamente en ese sentido. La relación ahí con la comprensión feminista del archivo, o de los archivos del tipo que sea, me parecería a mí muy relevante. Por lo menos en mi experiencia ha sido así. Sin embargo, a veces ese paso o esa relación no es tan... tenemos un aparataje teórico, por decirlo de alguna manera, que se cae en las metodologías con las que nos acercamos a los archivos. No sé cómo lo ven ustedes o qué opinan de eso. Es una impresión que tengo, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos andamiajes teóricos donde todo apunta a ir a una historia que tensiona o rompe ciertos cánones, pero el acercamiento a los archivos es súper tradicional, por ejemplo. Es muy, no sé si empirista o, bueno, del realismo ontológico del que padecemos las personas que quizás no hemos educado más bien en la historia como disciplina, ¿no? Entonces, ¿cómo ven eso? ¿Qué problemas o cómo ha sido ese camino para ustedes? Que me parece interesante pensando que también enseñamos historia feminista, historia de las mujeres, historia de género, ¿no? Eso es un asunto, ¿no? Y luego una pregunta más quizás para ustedes. ¿Cómo escriben? ¿Qué pasa con esa fase, digamos, en la investigación? Que también es algo que me parece interesante, porque uno podría preguntarse, ¿no? Si la historia feminista, entre muchas cosas, para hacer historia feminista implica
ir, digamos, tensionando ciertos cánones dentro del campo de la historia feminista misma o dentro del campo más grande de la historia a secas, por decirlo de algún modo. ¿Cómo escriben? ¿Qué pasa ahí? ¿Se han tenido como algunos momentos, no sé, dramáticos o interesantes o en ese sentido? Y por último, quizás, pensando también lo que hemos venido hablando de cómo entrar a tensionar ciertas tradiciones, ¿no? Si la historia feminista y el feminismo es un cuestionamiento importante a la tradición, o para la transformación o para contar nuevas historias, también pensaba eso, se cuentan nuevas historias, se cambian las historias que se cuentan y por lo tanto los mundos que pueden surgir de aquello, ¿no? Entonces, si les digo cómo hacer comunidades en el tiempo, en el pasado, con el pasado, cómo eso les resuena de alguna manera, y de algún modo eso creo que estoy pensando, otro pasado es posible, o varios pasados, no sé, estoy pensando en una mesa en las que participamos, algunas de las que estamos acá, que se llamaba, creo que era historia, no sé, no me acuerdo bien, temporalidades feministas, futuros y pasados posibles del feminismo. Entonces me pregunto por esas idas y venidas en términos de cómo se rompen ciertas linealidades, sabiendo que hacemos una historia que tiene una secuencia, ¿no? Yo por lo menos no voy a renunciar a eso, pero también me gusta explorar lo otro y me parece que es algo, no sé, para darle algunas vueltas. No sé, eso me quedo ahí. No sé si tiene sentido lo que les digo, digamos. Tomemos más preguntas para después hacer una ronda. Así livianitas que sean. Por favor. No sé si alcanzaste ya. Bueno, muchas gracias por las reflexiones, presentaciones. No sé si la tengo tan clara la pregunta, pero me quedé pensando en algo que era, por un lado, ¿no? Cuando Laura dice que no es suficiente o no podemos quedarnos solo en la visibilización, y luego cuando Gaby habla también de la importancia de cómo interrogamos y estos peligros de la categorización y la clasificación. Entonces hay algo que siempre pasa, ¿no? Cuando uno hace investigación, que es como, por un lado, este peligro de no situar las categorías o de no hacer el análisis de cómo se configuraron las categorías en vez de asumir que son preexistentes, que es algo que siempre nos recuerda Joan Scott, pero que en la práctica, como investigativa, ¿cómo uno lo hace, ¿no? ¿Cómo lo hacen ustedes? Como el situar los relatos, situar el archivo, no reificar y cosificarlo y no cosificar también las categorías para que no se vuelvan como muy rígidas. Por ejemplo, ¿no? que género, feminismo ha significado distintas cosas en distintos momentos, en distintos contextos, los distintos usos de las categorías. Yo sé que son preguntas que siempre nos estamos haciendo, pero quizás si es que ustedes tienen algunos como tips sobre cómo dar cuenta de esto y también de esas disputas, ¿no? De que finalmente la historia, la memoria siempre son campos de disputa. Y ahí, ¿qué es lo que se abre, ¿no? Respecto a la posibilidad de hacer historia de otro modo? Y pensaba en lo de la visibilización porque muchas veces escuchamos eso, ¿no? Y hacer historia de feminista es visibilizar a las mujeres. Como que fuese algo que hay que desenterrar y como que está ahí y no lo hemos visto, y no que en ese acto de desenterrar lo estamos configurando también de ciertas formas. Entonces, ¿cómo incorporamos quizás ese tipo de mirada más de Joan Scott en la práctica efectiva de hacer archivo y hacer trabajo de historia feminista? ¿Alguien más? Yo voy a aprovechar. Yo también tengo una consulta un poco, bueno, Gaby, yo creo que ayer lo medio dibujaba la respuesta también, pero me gustaría también cómo presentan ustedes o cómo viven ustedes también el desafío de que la historia feminista no conviva o no camine en un camino paralelo a la historiografía tradicional. Recuerdo que ayer Gaby decía como que las mujeres eran el corazón de la revolución y no es que habían participado como destellos esporádicos en la revolución. Entonces, yo es algo también personalmente que me tiene muy atrapada en cómo, claro, que la historiografía feminista o la historia feminista sea un relato que conviva y nutra también a la historiografía tradicional o a las historiografías nacionales, porque, claro, un poco salir de esta figura de que las mujeres somos como un destello que pasa por la historia y no más bien actrices que
tejen y construyen esta historia nacional o más general. Eso. Muy bien. Buenísimo. Sí. Andrés Vera, ¿para quiénes son o cuáles serían los desafíos? Pues el trabajo social no ha sido capaz de realizar y revisar su propia historia, pegada aún en los años 70. Creo que hay una pregunta sobre trabajo social. Creo que tal vez, claro, si quieren opinar tal vez entre como los vínculos posibles entre historia y trabajo social, no sé si han trabajado así como con trabajadores sociales o con trabajo social propiamente tal, pero claro, es una pregunta un poco más disciplinaria y bueno, ahí les dejo a su interpretación. Pero hagamos como esto es la primera ronda de respuestas y ahí veamos si hay más preguntas. Muy buenas las preguntas. Sí, el feminismo ha constituido una tradición y yo creo que en ese sentido es necesario, efectivamente, esas mismas herramientas que se vuelcan a la discusión de las tradiciones que queremos discutir se pueden volcar sobre la propia tradición y se deben volcar sobre la propia tradición. En la introducción de Feminismos para la Revolución yo intenté un poco dar cuenta de ese problema, porque la verdad es que fue un pedido y la verdad que mi primer gesto fue otra antología feminista, porque venimos con muchas ediciones de antología feminista. ¿Qué otras mujeres? ¿Necesito traer otras mujeres nuevas o tengo que dar cuenta de las que ya conocemos? Entonces, yo no sé si es una metodología, pero un camino que yo encontré fue algunas mujeres nuevas, algunas incluso que no habían sido traducidas, y algunas mujeres ya muy conocidas vistas con otra mirada. Creo que ayer contaba, ¿no? Como Clara Zetkin, la líder de la socialdemocracia alemana, callando ante el líder y no ver ese silencio como una sumisión, sino como una estrategia. Es una propuesta de lectura. Elegir mujeres, ¿cuál elijo? Las más célebres, la ultra desconocida, la perlita, o también busco qué textos, y eso también fue otra decisión, quizá práctica, metodológica, textos que estuvieran quebrados. Yo ahí jugaba con voces quebradas, dubitativas, no siempre iba a buscar la mujer que va a decir, no sé, ya decimos la posta, ¿no? la verdad, sino mujeres que se equivocan, que discuten entre sí. Entonces también la búsqueda de los textos fue eso. Hay que ser un poco valiente también, de enfrentarse con personajes. Bueno, ayer Gabriela trabajaba con una mujer católica de la élite, ¿no? Y le encontraba ahí la vuelta, o en la antología misma, casi todas no quieren decirse feministas. Entonces ahí trabajar con eso también. Entonces y en mi caso particular yo encontré como una herramienta muy necesaria, y no solo para la historiografía feminista. Yo les recuerdo que soy socióloga, tampoco tengo ninguna formación de algo que tuve que empezar a estudiar, que era el análisis del discurso. Algún tipo de herramienta que tuviera que ver con el análisis del discurso, para salir de este tipo de trabajo en el que, por ejemplo, en la sociología, ¿no? Como los pobres, bla, 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 dice el pobre, y el pobre dice exactamente. Entonces, en ese sentido, trabajar con una lectura sintomática del lenguaje, incluso poner a trabajar cuestiones de la filosofía del lenguaje que habría que reponer y que a veces no están en nuestras, por lo menos en las carreras que conozco, que es que no es un vehículo solo de información, que usar una palabra y no otra dice mucho. En el libro Amor y Anarquismo yo en un momento trabajo unas comillas. Entonces usé una autora que se llama Otier Rebou, que trabaja con Bakhtin, la constitución dialógica de la conciencia y del discurso. La verdad que ahí yo forjé herramientas metodológicas con lo que me fue pudiendo responder escollos que me iba encontrando. Pero me parece que esto es ineludible y que hay que hacerlo. Si no, se hace una historia descriptivista, que bueno, está bien, ¿no? Es otra. Y eso va de la mano a cómo se escribe.
para decirlo rápidamente, bueno, hay muchas decisiones que hay que tomar cuando se escribe. Yo creo que hay que pensar muy bien cómo se escribe. Por lo pronto, ver si se va a usar algún tipo de forma de lenguaje llamado inclusivo o no, incluso si la institución, la editorial lo permiten. Yo usé un montón de estrategias. En algún libro o algún artículo usé lenguaje llamado inclusivo con X. Siempre cuento la misma anécdota, la voy a volver a contar. Una amiga se fue a un congreso de Facendo Género en Brasil, entonces fue y escribió todo con X para ser súper inclusiva, y no va que la comentarista era no vidente y le dice, no pude leer tu ponencia porque mi máquina que lee no lee las X. Y entonces ahí nos dimos cuenta, otra vez, siempre que incluimos algo estamos excluyendo, y la forma en que escribimos es fundamental para ser pensada. Otras veces elegí todas las herramientas que hay en el castellano, por ejemplo, en los perfiles de Feminismo para la Revolución, todas las herramientas que hay en el castellano para no masculinizar. Dificilísimo. Esta cita que les leía de Barthes es los que olvidan releer, y yo digo, ¿quiénes? Bueno, pues todas esas herramientas están y se pueden usar cuando la editorial no te deja, o en Argentina ahora la administración pública, perdón que esté autorreferencial, pero esto nos pasa en todos los países, prohibió el lenguaje llamado inclusivo porque también es una discusión, pero bueno, no podemos dar. Otra, la cronología. Yo creo que ahí hay que hacer un uso estratégico, a veces usar la cronología, a veces pedagógicamente, las olas del feminismo sirve para dar clases, pero después hay que decir, bueno, eso es un esquema que tenemos que discutir, antes de ayer lo discutíamos un poco, y a veces romper la cronología. Yo ahí digo, quiero una antología donde Flora Tristán converse con mi hija. Por supuesto que metodológicamente no lo voy a poner en una tesis, pero hay algo de la recuperación de textos en una lectura presente, donde pongas un ratito a jugar el anacronismo, yo creo que puede dar una lectura muy creativa, porque además la forma de contar y el tiempo tiene mucho que ver con la política también, ¿no? Entonces ahí esa idea de que ahora estamos derrotadas, o que el feminismo fue avanzando y ahora estamos más avanzadas, que es el discurso del progreso, eso también habla de una política. Entonces ahora hay un parate, porque eso también es una imposición, una forma de contar. Porque otra cosa también, bueno, y voy perdón, lo de la visibilización. Visibilizar es necesario, pero también ahí lo dijo Gabriela Alpázar, hay mujeres que fueron revisibles en su momento. Hay autoras que fueron revendidas, autoras de la literatura, súper vendidas en su momento y luego olvidadas. Bueno, entonces nosotros también tenemos que leer los procesos de invisibilización. ¿Cuáles son esos procesos que invisibilizaron a autoras que en su momento fueron visibles? Claro, lo que pasa es que es como cuando Foucault dice, hablamos de sexo y nos creemos revivos, hablamos de sexo. Bueno, nosotros también un poco visibilizo mujeres y también tiene un poquito algo épico, pero eso se lo captura enseguida, la capturan, le ponen un cuadrito al lado de este señor y se terminó la discusión, ¿no? Como que eso las instituciones, bueno, lo vienen haciendo. Y bien, entonces, ¿cómo no cosificar el archivo? Lo bueno es hacer archivo, porque cuando haces archivo se te aparecen todos los problemas. Por ejemplo, viene, en ese caso, en el archivo nuestro, viene un documento, ¿esto de izquierda o feminista? Habla de la política, de la revolución, de izquierda, ¿cómo? Pero entonces, habla de mujeres, feminista, y nos plantearon un montón de problemas, y había compañeros que decían, no, yo quiero que todo lo del programa tenga una etiqueta que diga sexo y género. Y bueno, no, estamos tratando de ver una perspectiva que atraviese. Entonces yo quiero atravesar el resto del archivo. Entonces en un momento escribí un artículo de un intelectual, ingenieros. La historia intelectual le cuesta un montón el género. Hay autoras que trabajan desde ahí, pero compañeros varones, historiadores, que no les entra una bala. Entonces yo escribí sobre ingenieros, unas cartas que le dejaba a la esposa, donde ingenieros le dice, te propongo el amor libre. José Ingeniero es un líder se convierte en líder de la juventud de América Latina. Le propone practicar el amor libre para que ella se vaya con los 4 hijos, se quede en la casa y él se iba a vivir al estudio, porque necesitaba desarrollar su tarea intelectual. Entonces era como un hombre de avanzada, pero claro, genial eso, yo también quiero. Y esa lectura, y entonces eso no era menor para leer la historia de un intelectual en América Latina. Y sin embargo eso, por los compañeros varones, y termino con esto, lo que suele suceder es que van paralelos, porque a veces a nosotros nos cuesta mucho estar todo el tiempo cruzando. Yo personalmente me dedico a eso,
pero también hay en los compañeros, mayormente varones, historiadores, una imposibilidad decidida de leer teoría feminista, porque se creen que solo es necesario. Yo el otro día le decía a alguien en una conversación de café, en la Argentina empezaron a leer a Judith Butler, cuando Judith Butler discutió con Ernesto Laclau, el politólogo argentino. Si no, no se habían enterado que existía, hacía cositas de mujeres y de género. Cuando vieron, discute con Laclau y con Zizek. Entonces habla de política. Y eso sigue sucediendo, hasta que con la marea, el tsunami y demás, que se les vino encima, hola Lau, ¿me das algún texto para ponerle un poquito de género a la tesis? Bueno, no se puede poner así un poquito de género. Ponete a leer, hermano. Entonces yo en un texto puse, así como leen en la última nota que escribió Marx, y se juntan y la estudian y están hace 150 años, yo lo amo a Marx, quiero decir, bueno, vayan, lean Scott, lean Haraway, lean Butler, lean Rabin, lean autoras latinoamericanas. Bueno, perdón. Porque ya me iba. Está grabado, me acordé que están grabando. Bueno, sí que tuvimos muchas preguntas, ¿verdad? Para responderlas todas rapidito. Lo primero que quería yo tocar es esto de lo que hace uno con el archivo, con los archivos, y pues francamente no tengo cómo solucionarlo, pero creo que aquí la clave puede ser las preguntas. O sea, en la medida en que tú hagas preguntas desde tus categorías, tus conceptos feministas, pues te va llevando a otros lugares. Claro, siempre es el diálogo con el archivo, pero archivo, no solo archivos estatales, archivos institucionales, sino colecciones de diversa naturaleza, que suena muy fácil, se puede decir muy rápido, pero hacerlo no es tan sencillo, porque o bien no existen estas huellas de otras épocas del pasado, incluso de épocas recientes. Hace un momento comentaba yo de las distintas tecnologías de escritura, pero pues no sabemos muy bien cómo hacerle para hacer una historia, que sería una historia del trabajo de la escritura con las distintas tecnologías, o sea, cómo hacer las preguntas, no es tan sencillo hacerlo, así que es una respuesta así más bien de inicio, pues sí, con las preguntas y tratando de encontrar colecciones materiales, visuales, que exigen también un conocimiento técnico y un conocimiento de tradiciones. Ahora que tenemos más facilidad para estudiar fotografías, que hay mucho interés para la pose y el cuerpo, pero ahí pues necesita uno entender el código visual con el que se está representando, porque la fotografía no es una captura de la realidad, ni mucho menos tal cual, sino tiene un sesgo, un punto de vista, y hay que desarmar y entender ese punto de vista. Por ejemplo, esto lo digo a propósito del gran entusiasmo en que hay por la posibilidad de estudiar fotos, pero que a veces falta esa manera de entender el lenguaje visual. También tú nos preguntabas, Carolina, de los pasados posibles, y yo creo que siempre los pasados son tan posibles como el futuro. Así como el pasado del Colegio de México, por volver al mismo ejemplo, no se reduce a don Alfonso Reyes y a don Daniel Cosiado Villegas, sino a muchas mujeres encarnadas y corporizadas que constituyeron la institución, y un pasado puede ser tan importante y tan válido como el otro, dependiendo desde dónde te acerques y qué quieras preguntar. También, bueno, tenemos muchas otras preguntas. La que me gustó mucho, bueno, hay todas me gustaron mucho, pero por un lado, una de los tips, danos unos tips. Y sí, yo tengo un tip que me gusta compartir con los grupos de trabajo, no sé qué tan efectivo sea.
el proyecto de investigación no puedes usar mujeres, o sea, no se vale. O en la clase no puedes hablar de mujeres, tienes que desagregar, desglosar, estás hablando de trabajadoras, de estudiantes, de qué y de qué punto de vista, porque si no se vuelve todo ya como sin estructuras sociales, sin relaciones de poder, sin múltiples identidades. Se trata, entonces luego alguien en clase que levanta su manita y dice, es que las mujeres, y ya no le dejo hablar, de qué, de quién, cómo. Como un esfuerzo por separar de eso que está pues ya como muy establecido, casi como una tradición. También tengo casi proscrito, prohibido si recibo un trabajo que diga el género es una relación así como Scott, tampoco, no. Bueno, ¿eso qué pasa en tu trabajo? ¿Cómo se expresa esa relación social entre las relaciones culturales? No se vale ni citar ni glosar a Scott. Eso en tu caso, ¿cómo ocurre? Eso con esos tips que son fáciles de decir, pero muy difíciles de concretar. Y bueno, también en asuntos fáciles, tú nos preguntabas sobre los momentos dramáticos y qué pasaba cuando escribíamos. Y yo te puedo decir, ¿qué pasa cuando escribo? Sufro. Trato de buscar nuevas maneras de estructurar, de organizar los relatos hasta donde es posible, no siempre es posible. También ahora con el auge de los podcasts hicimos un proyecto que tiene un nombre muy, muy bonito que se llama Archivo General de los Feminismos en México. Está por ahí. Y es para público joven y se llama Archivo General de los Feminismos porque en cada uno de los episodios de la serie, que además están dramatizados, leímos un fragmento de algún documento feminista justo para invitar a las escuchas a que se dieran cuenta pues del reto que significa entender y escuchar los documentos. También creo que sí, coincido con Laura que las voces son muy importantes, pero también los cuerpos, los gestos, las presencias, los estilos personales de nuestras actoras, actores, actores. Y bueno, ya casi tenemos el tiempo encima. Algo más, también creo que hay que jugar mucho con las cronologías, no tomarlas como si fueran algo que está en el pasado, porque a veces pensamos, sí, pues es que fue el periodo preclásico, clásico y posclásico. Y ya como que el preclásico estaba preparando para el clásico y así sucesivamente, o las olas, y qué bueno que lo tocaste porque justo acabamos de publicar una alegata, una filípica en contra de las olas. Pero a cambio propusimos una manera de hacer cortes en el tiempo en el feminismo en México. Y lo que disputábamos sobre todo cómo el esquema de las olas viene de Estados Unidos y de una realidad y cómo pues en realidad no funciona para el feminismo en México. Encontramos 5 periodos delimitados para tomarlos con pinzas y solo para empezar otras investigaciones. Luego ya cada quien podrá hacer sus periodizaciones. Por último, el trabajo social. Yo creo que sí, el trabajo social es un gran terreno para hacer historia de género y
y las fuentes que son privilegiadas son los informes de las trabajadoras sociales. Esto, he tenido oportunidad de trabajar con informes de trabajadoras sociales justo y ver el estilo, así como para las fotografías, pues hay un encuadre, una convención para el trabajo social. Aun si no es un cuestionario y si no hay un machote, un esquema, pues la disciplina del trabajo social va pidiendo cierto tipo de información. Entonces creo que se trata de hacerle preguntas a cómo está estructurado, qué excluye, qué incluye, por qué la trabajadora social. Y hablo generalmente, las que yo conozco son trabajadoras sociales, se fijan mucho, por ejemplo, en si la casa está limpia y ordenada, y en eso es así como clave y por qué. Entonces creo que ahí sería como el punto para entrar a hacer nuevas preguntas. Bueno, pues creo que hasta aquí. Bueno, agradezco un montón a ustedes dos por sus presentaciones, por sus respuestas, por también esta oportunidad de compartir así como grupo de personas, ¿no?, interesadas en la historia feminista, que de por sí encuentro muy, muy lindo. Entonces, bueno, yo creo que sería ahora muy oportuno también tratar de sacar como una foto grupal para cerrar esto del conversatorio, y después les invito a pasar al coffee que está afuera y que va a tener cosas ricas para picar y también para seguir conversando entre nosotros. Así que primero la fotito. Sí. Ya. Buena idea. Eso. Gracias.